Ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia en este 21º domingo del tiempo ordinario, hemos leído el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 60 al 69, en donde creo que hay un mensaje muy importante para nosotros hoy de lo que se nos relata en este texto de San Juan. Y es que Jesús no tiene un discurso populista. A Jesús no le interesa agradarle a la gente. Él ha venido a proclamar la palabra, la verdad. Él ha venido a mostrarle a las personas lo que hay que creer y cómo relacionarse con Dios. Si eso le gusta, muy bueno. Si no le gusta, pues ¿qué más se va a hacer? ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque hoy también tenemos un problema muy grande, y es que la Iglesia Católica está cogiendo una tendencia populista, ya que como la gente dice, y eso se escucha en las personas católicas de tradiciones católicas que vienen a misa, es que la Iglesia le falta acomodarse, es que la Iglesia es retrógrada, gente que viene a misa, gente que se dice practicante de estos rituales y dicen eso, que la Iglesia es retrógrada, que a la Iglesia le falta abrirse al mundo actual, que es que la Iglesia se quedó con ciertas mentalidades ya anacrónicas. Entonces están diciendo que no les agrada a la Iglesia, que por eso es que de pronto ha ingresado otros sistemas religiosos y que por eso la Iglesia cada vez ha perdido más terreno. Mire que eso es lo que está sucediendo hoy. Entonces, ante esa problemática y ese decir de la gente sin pensar, sin analizar qué es lo que están diciendo, la Iglesia Católica, sobre todo en sus líderes religiosos, estamos teniendo un discurso populista. Entonces la Iglesia Católica ya no está diciendo la verdad, sino que la Iglesia Católica está diciendo las cosas que la gente quiere escuchar. ¿Ve la diferencia? Ya la gente quiere no acomodarse a lo que la Iglesia dice, sino al contrario, es que la Iglesia se acomode al estilo de la vida de la gente. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Ya la gente no quiere que la Iglesia le oriente, ya la gente no quiere que la Iglesia le guíe a través de un conocimiento de más de 2000 años, sino que sea la Iglesia que lleva más de 2000 años que se acomode a nuestra realidad espacio-temporal. Y por eso, como la Iglesia no puede hacer eso, como la Iglesia no puede perder toda una tradición y no puede avalar los comportamientos desordenados que tiene hoy esta sociedad, entonces claro, empezamos a decir que es anacrónica, etcétera, y como la gente se va saliendo no por conocimiento sino por ignorancia, entonces empiezan los sacerdotes a utilizar un montón de cosas dizque para que la gente se amañe, y empiezan a adorar la píldora dizque para que no les suene tan duro el mensaje. Entonces ya hoy nos inventamos dizque la misa de niños, nos inventamos dizque la misa de jóvenes, nos inventamos dizque misa de sanación, nos inventamos dizque misa de liberación. Entonces viene el sacerdote y se pone una peluca, se pone una nariz roja, se sienta ahí con unos muchachitos recogidos por todo el barrio, empiezan los títeres, es decir, se volvió esto una guachafita. Para la misa de los jóvenes, pues el mechudo que toca ahí la banderel, esa organeta y esos alborotos, y todo el mundo aplaudiendo, gritando, y todo el mundo, pues mejor dicho, súper animado, súbase por las paredes, bájese por las paredes, brínquese por las lámparas, una cosa aterradora, la misa de jóvenes y todo el mundo feliz. Bueno, luego que están todo el mundo endemoniado, el sacerdote sacando demonios, o también entonces hay que volver un poquitico la cosa más misteriosa, entonces colocan la bola psicodélica en toda la mitad de la iglesia, le ponen esos reflectores, apagan la luz, empieza eso a dar unas vueltas todas raras, y el sacerdote a consagrar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el pan, lo partió, y a todo el mundo le paran los pelos de punta, porque a cualquiera, con ese teatro tan horrible. Entonces, ¿y todo por qué? Porque hay que atraer a la gente, es que la gente no se aburra en misa. No, mijitos, es que nosotros no tenemos por qué tener un discurso populista.
Es que este mensaje no es para todo el mundo. Es que la iglesia no es la que se tiene que acomodar a cada estilo. Es la gente que tiene que descubrir en esta institución una orientación, una ayuda para interpretar la vida nuestra. No es al revés. No es que se acomode a mis caprichos, a mi formación, a un estilo relativista, sino que la iglesia tiene un patrimonio y yo, dentro de una realidad social en que vivo, tengo que descubrir cómo ese patrimonio histórico hoy me apoya. Entonces, el primer elemento es que hay que tener mucho cuidado con esas iglesias populistas, con esos sacerdotes que hablan muy bonito, que animan a la gente, que todo el mundo sale feliz, que eso es una maravilla, que eso es una iglesia magnífica, una misa, mejor dicho, sacada de otro planeta. Hay que tener cuidado con eso. Cuando la gente siempre se va contenta, mañana, y no se va como inquieta, no se va como pensando, no se va como analizando, eso no sirve. Sobre todo que hay momentos en que la palabra de Dios es agradable, pero hay momentos, y la mayoría de las veces, la palabra de Dios no es agradable. Entonces, por eso, cuando le van pintando, le van dorando que nada es pecado, usted no ha visto que ya todos los sacerdotes, generalmente todos decimos ya que nada es pecado, que todo se puede, que Dios nos ama como somos, que no importa, que lo importante es que seamos buenas personas, pero que Dios nos quiere como somos. ¿Dónde se inventaron esas bobadas? ¿Quién dijo eso? Eso es mentira. Que todos somos hijos de Dios, que Dios nos mira a todos igual, eso es mentira. Eso no es cierto. Y solamente con que usted lea la historia de la salvación, usted se da cuenta que eso no es verdad. Entonces, mucho cuidado con esos discursos que le agraden a la gente, muchos cuidados con esos discursos suavecitos, donde el sacerdote está adorando la píldora como para que no suene tan duro, de tal forma que la gente se amañe y pueda venir a misa. No, mijito, eso no sirve. Nosotros no nos vengan a engañar con espejitos, no tenemos taparrabos, eso hace rato que se acabó. A nosotros díganos lo que es y punto. Sí, y no podemos caer tampoco en este problema de la iglesia, que si me gustó, que no me gustó, que yo no creo, que sí creo, que me parece, que no me parece. No, mijito, nosotros no pertenecemos a una iglesia de media petaca, nosotros no pertenecemos a una iglesia parecida, nosotros tenemos un sistema religioso a nivel cultural, litúrgico, a nivel teológico, donde está muy elaborado para venir usted a caer en el opinómetro, que me parece, que me gustó, que no me gustó, es que yo creo. No, eso no es así. Hay una doctrina objetal, una doctrina donde yo me puedo acercar a eso de una manera objetiva, y yo ya mido eso en cómo lo puedo vivir o no, y cómo ilumina mi realidad. Pero no es si me gusta o no me gusta, si me parece, no me parece, es que yo creo. No, ese campo no estamos en la iglesia a estas alturas en que estamos. No estamos para caer en los opinómetros, sino frente a lo que se ha presentado por más de 2000 años dentro de una serie de concilios, encíclicas, un montón de cosas. Nosotros vemos cómo podemos iluminar nuestra realidad circunstancial. Y el otro elemento, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes también se van a ir porque no les gusta lo que estoy diciendo. Y dice Pedro: no, porque ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Escuchen estos dos verbos que creo que son importantes. Porque nosotros creemos, y al creer sabemos. Esos dos verbos son importantes, el creer y el saber. ¿Por qué? Porque cuando uno cree, cuando le enseñan, ¿y cómo sabe usted si usted verdaderamente cree? Hágame caso, va a coger el credo y lo va a explicar. Explíquelo racionalmente. Si usted es capaz de explicar qué significa que bajó a los infiernos, qué significa la comunión de los santos, qué significa la parucía o la segunda venida del Señor con su poder y gloria, qué significa que el bautismo es la única forma de quitar el pecado original, qué significa todo ese montón de cosas, si usted es capaz de explicar todo el credo, entonces usted está bien formado. Y mire que hay muchos católicos que vienen a misa y dicen: sí, yo creo que nosotros somos producto de la evolución, y van a misa los domingos a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, pero creen en la evolución. Entonces, ¿cómo así? No, eso es imposible. ¿Cómo vamos a nosotros a llamar a Dios, que es creador, a partir que procedemos de una evolución? Y aquí nadie, todo el mundo tiene que saber eso. Ninguna persona de ciencia nos puede demostrar aquí tajantemente, con una evidencia que no vayamos a dudar de que nosotros procedemos de esos animales inferiores. Se supone, es una hipótesis,
se cree por ciertas realidades que de pronto, quizás, tal vez, procedamos de una evolución. Por eso se conoce como el eslabón perdido, pero nunca nos podrían decir a ciencia cierta si eso sucede, nunca. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros a creer en un mito que es científico y vamos a dejar de creer en una enseñanza religiosa que algunos lo puedan también llamar mito? ¿Por qué vamos a dejar de perder esa enseñanza religiosa donde procedemos de una inteligencia superior que se llama Dios, a quien Jesús nos lo revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué vamos a cambiar un mito religioso por un mito científico en donde para nosotros es más lógico, y ustedes saben que lo que les estoy diciendo no es porque esté haciendo aquí proselitismo, es más fácil creer que procedemos de una fuerza superior que simplemente salimos de una evolución así porque sí? Entonces eso hay que mirar. Entonces, el creer es aquella persona que ha sido catequizada a tal punto que sabe explicar el credo y saber lo que dice Immanuel Kant. ¿Qué es el conocimiento según Immanuel Kant, el cual tuvo que resolver el problema entre el empirismo y el racionalismo? A él le tocó ese problema cuando empieza a dividirse a través de la filosofía medieval sobre el nominalismo y el universalismo, si lo que nosotros como llamábamos las cosas sí corresponde o no corresponde a las cosas en sí mismas, y eso terminó después cuando se enfrenta con Averroes y Maimónides la teoría de Aristóteles enfrentada luego con la teoría de Platón, que había sido la teoría fundamental hasta el siglo XVI, que duró hasta el XVII y XVIII, y se divide el pensamiento racional entre los empiristas y los racionalistas, en donde unos creían que las ideas eran innatas, otros decían que las ideas o el conocimiento se produce a través de la experiencia y el contacto con los demás, y se radicalizaron esas posiciones llegando a tener dos escuelas, la escuela empirista y la escuela racionalista. ¿Y quién viene a solucionar el problema entre esas dos escuelas? Kant. Y Kant dice que sí, tiene que haber unas ideas que son innatas, pero también unas ideas que salen de la experiencia. Pero él dice que el conocimiento realmente se da cuando trasciende a la persona. Es decir, cuando usted es capaz de transmitir el conocimiento a otra persona, es cuando se desarrolla el saber. Es decir, cuando una persona es capaz de conceptualizar las cosas y lograr que el cerebro del otro logre entender esas ideas, ahí es donde se desarrolla el conocimiento. Por eso se le llama la trascendencia del sujeto, porque el conocimiento se da cuando sale del sujeto. Entonces, cuando usted sabe, cuando usted es capaz de explicarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su hermano, a su vecino, al profesor de la universidad que es medio ateo, al profesor del colegio filósofo que está diciendo unas cosas que de pronto no está claras, o al profesor de religión que de pronto sabrá más de maternidad de gallinas que lo que está enseñando, usted le puede decir, vea, esto es así, 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 así. Cuando usted es capaz de transmitir los conceptos claros de su fe católica, es cuando usted sabe. Cuando el otro es capaz de hacer un planteamiento. Pero si a nosotros, por ejemplo, nos dicen, bueno, ¿y qué significa la resurrección de los muertos? Pues a ver, no, yo sí creo en eso, pero yo no te sabría explicar. O a veces cuando los profesores nuestros que nos tocaba, ¿se acuerdan ustedes los profesores de matemática o esos profesores de idiomas? Que ellos siempre se salvan con la frase de los profesores de idiomas, es muy charro, porque ellos siempre dicen, no, apréndase eso así porque uno los idiomas se los tiene que aprender así. No, pero es que yo no soy un niño de 2 años, no me lo puedo aprender así. Yo solamente puedo aprender un idioma, yo solamente puedo aprender otro idioma cuando tengo una relación cercana con mi lengua materna, de resto es imposible. Yo, a la edad que tengo, después de que uno pasa cierta edad, ya uno no aprende sino en relación con la lengua materna. Pero ellos, si uno le dice, ve, pero eso ¿por qué se escribe así? O ese idioma ¿por qué tiene eso? Ah, no, eso hay que aprendérselo así porque así es. Es decir, él se lo aprendió así, pero no es capaz de transmitirlo, o sea, que no sabe. O le pregunta uno al profesor de matemáticas, ¿y esta fórmula cómo es? Ah, no, es que eso es la fórmula que usted la tiene que saber, se la tiene que aprender así como me la aprendí yo, se la aprendí usted. Ah,
O sea que no es capaz de decir esa fórmula de dónde salió. Ahí está el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con nuestra fe? Si nosotros somos capaces de explicar el credo y somos capaces de transmitírselo a otro, es cuando descubrimos la verdad de nuestra fe. Continuemos con nuestra celebración eucarística. Que la gente se vaya, eso es problema de ellos. Ellos son los que se pierden esta iglesia, que ha forjado una cultura, y cuando uno se acerca a la iglesia católica, uno lo único que debe es sabiduría. Uno tiene que aprender otro idioma, uno mínimo tiene que aprender 3 idiomas, porque es que tiene que aprender latín, griego y hebreo. Es como mínimo. Tiene que aprender eso para poderse desenvolver en estas cosas. Tiene que saber latín, tiene que saber griego, tiene que saber hebreo, porque si no, entonces ¿cómo maneja una serie de realidades? Fuera de eso, te va a enseñar sobre antropología, sobre sociología, sobre economía, de todo, porque la iglesia abarca todos los niveles. Entonces la persona que no quiera estar en la iglesia católica, pues que se vaya, ¿qué más vamos a hacer? Pero nosotros sí no podemos perder esta gran oportunidad de que nadie pidió pertenecer a esta iglesia católica, pero lo hacemos a través de unas tradiciones y una herencia donde hoy nosotros optamos por eso. No engrosemos las filas de la gente ignorante y pregúntele a la gente: ve, ¿y vos por qué te saliste de la iglesia? Porque el cura me gritó. Ve, ¿y vos por qué no volviste a la iglesia? Porque es que ese cura, imagínate que no me leyó bien la intención de la misa. Es que eso es muy horrible, es lo único que les gusta la plata. Es decir, no hay nada, no dicen nada. No plantean nada, no hacen ningún cuestionamiento interesante a nivel de la teología, a nivel del culto, nada. Se van por las ramas y con unas cosas tan simples que a uno hasta le da vergüenza ajena escuchar esas explicaciones del por qué la gente no vuelve a estos espacios. Por eso no engrosemos esas filas. Y el que se quiera ir, ¿qué más se va a hacer? La iglesia no la inventamos nosotros no tenemos por qué estar que se nos caiga el pelo porque la gente se vaya. Desde que nosotros catequicemos bien, desde que prestemos los servicios adecuadamente, desde que estemos en la disponibilidad con la gente, no hay ningún problema. Pero si no les llega, eso ya es problema que Dios verá qué hace. De alguna manera Dios fundó eso, y si Dios ve que la iglesia ya no le sirve, pues hará otra cosa. Pero ustedes y yo, sí, mientras estemos vivos, no vayamos a perder la gran oportunidad que Dios nos ha dado de estar en esta iglesia católica, de recibir esa sabiduría y no dejarnos contaminar de ciertas ideas tendenciosas, malintencionadas que existen, donde vamos perdiendo nuestra fe, donde vamos perdiendo la gracia de Dios y en donde no encontramos ningún otro lugar donde esté una vida, unas palabras que nos dé vida, como la que transmite la Iglesia Católica en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros.